días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación en clave de educación de la Fundación Santillana, donde estamos conversando con voces iberoamericanas sobre el sentido de la escuela. Nos están ayudando a repensar qué es la escuela hoy, por qué tenemos que ir a la escuela, y vinculado al sentido de la escuela, pues estamos explorando aquellos aprendizajes que tenemos que fomentar en la escuela, qué tenemos que enseñar, qué tenemos que aprender para nuestra sociedad actual. Y bueno, os voy a dejar unos segundos para ver nuestra invitada de hoy, que es la verdad un lujo, y os dejo unos segundos para que veáis su biografía. Hola Lea, buenas mañanas allá en Lima. Bienvenida, Buenos muchísimas días, gracias. buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Lea, a ti por aceptar esta conversación. Es una conversación sobre esto que estábamos diciendo, sobre el sentido de la escuela. Es muy oportuno, siempre es oportuno pensar y repensar el sentido de lo escolar, el porqué, ¿no? El porqué de las cosas, los fines al final de la escolaridad y de los esfuerzos enormes que hacemos todos, los niños, los docentes, las escuelas, los estados, las familias, para educar a nuestros hijos. Y bueno, este sentido de la escuela cobra todavía más sentido, valga la redundancia, probablemente tras este periodo o en este periodo en el que estamos viviendo de excepcionalidad educativa bueno, que nadie esperaba, y por tanto preguntarnos una vez más sobre el sentido de la escuela pues cobra muchísimo sentido, y te agradecemos mucho que desde tu mirada, desde tu larga experiencia, desde los contextos en los que tú estás involucrada, nos ayudes a esta reflexión sobre la escuela y sobre los aprendizajes escolares. Y yo en este sentido pues te quería lanzar una pregunta básica y en primer lugar es preguntarte cómo eh, habéis vivido estos meses de confinamiento, cómo los estáis viviendo en este momento, cómo se está manejando la situación allá en Perú, y cuál crees tú que son las principales claves bueno, que estás viendo relativas a la escuela y a cómo se está gestionando esta escuela sin escuela, ¿no? Esta escuela confinada en la que nos hemos metido prácticamente todos los países del mundo. Bueno, es una pregunta bien desafiante porque acá en Perú el tema del confinamiento, de la emergencia sanitaria, empezó cuando recién iba a empezar el año escolar, por lo menos en la educación pública. El día de ayer no sé si se llamarse conmemorado, pero por lo menos se han contabilizado 100 días ya de cuarentena oficial. Llevamos 100 días y justo ayer hablaba con mis estudiantes en clase virtual y les preguntaba ¿qué les ha dejado 100 días de cuarentena, ¿no? Y todo el mundo me decía, Lea, ya vamos 100 días, se pasó el tiempo, perdimos noción del tiempo, hemos llevado todo el semestre, estamos casi por terminar en la universidad el semestre académico y lo hemos llevado todo en cuarentena, cosa que de repente no pasaba en el hemisferio norte porque nos ha pillado, digamos, a la mitad y era como encontrar una solución para terminar. Acá lo que hemos tenido que hacer es empezar de otra manera. Y a nadie lo tomó listo, digamos, ¿no? Yo me dedico al tema de la educación a distancia hace 20 años y de pronto mis cursos están armados un poco para trabajar por proyectos y creo que particularmente me ha sido fácil adaptarme, pero el grueso de la población no estaba preparado para esto, ni a nivel de la comunidad educativa, ni de los contenidos, ni menos de la infraestructura que se necesita para tener esto. Entonces son situaciones bien distintas. Hemos empezado la escuela en un mundo que no nos imaginábamos, sin estar listos y sin saber por cuánto tiempo. Lo que sucede ahora es que la escuela básica ha empezado un año escolar sin juntarse, los niños y sus profesores no se han conocido. No ha habido un primer día escolar, por lo menos en la escuela pública. En la escuela privada, que más o menos es el 50% de la población escolar que asiste a la opción privada, ya había empezado en algunos casos 2 semanas, en algunos casos 3 semanas, pero también arrancó y se cortó y hubo que continuar.
Entonces, la situación en la que están enfrentándose escuelas, universidades, institutos, es muy sui generis, ¿no? Es como reinventarse sobre la marcha. Hay algunas escuelas que vieron la situación y dijeron, bueno, pasamos a otra modalidad o tiempo de emergencia inmediatamente. Otras que dijeron, no, la cuarentena va a ser 2 semanas y volvemos. Y han ido tomando decisiones un poco más tarde. Lo cierto es que el Ministerio de Educación ha declarado que todo este año se va a seguir en una modalidad remota, todavía no saben cómo nombrar esto, pero lo cierto es que las escuelas están cerradas y van a estar cerradas hasta diciembre, que es cuando termina el año escolar. Las universidades también, acabamos de terminar el primer semestre, acá funcionamos se llaman semestres, pero en verdad serían cuatrimestres. En agosto empieza el segundo y también va a ser en esta modalidad remota. Es complejo porque nadie estaba preparado y vivimos en un país con una diversidad, digamos, geográfica muy, muy grande y con mucha inequidad en el tema de conectividad. Los niños que están accediendo a una solución remota no es que están accediendo a cursos, están accediendo a una plataforma multicanal, radio, televisión, web, lo que haya, y cada uno conectándose a un contenido de la manera que pueda. Hay mucha población que no tiene acceso a nada, ni a radio, ni a televisión, ni a web, ni nada. Entonces, esto está generando, profundizando las inequidades que existen en el sistema educativo, poniendo en mayor vulnerabilidad a los más pequeños que están en la educación infantil, porque realmente con ellos es más complicado aún tener alguna solución, y poniendo en riesgo la deserción, o sea, levantando la alarma de una deserción alta en la escuela, ¿no? Entonces, realmente estamos, creo que, siendo muy imaginativos, pero con muchas dificultades y brechas que se están convirtiendo en fracturas. Yo tengo la sensación de que la escuela presencial, la escuela física, que cuestionábamos, que estábamos cuestionando mucho, y muchas personas en las últimas décadas, de alguna manera esta situación nos ha permitido volver a valorar la importancia que tiene y que juega, el papel que desempeñan las escuelas, precisamente en esto que tú estabas señalando, para cortar desigualdades e inequidades. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos estas conversaciones, que fueron hace exactamente un año, y nos preguntábamos por el sentido de la escuela, lo estábamos haciendo con una mirada a veces muy crítica o excesivamente crítica hacia la escuela, queriendo ver esas debilidades que tiene la escuela, esas carencias o esos aspectos que no nos gustan de lo escolar, tal y como está en estos momentos en general en el mundo. Y sin embargo, yo tengo la sensación de que de alguna manera estos meses nos está ayudando a recuperar algunas esencias de lo escolar, a recuperar, a poner en valor algunas de las prácticas, de las cosas que nos da lo escolar y que habíamos un poco dejado de olvidado. En ese sentido, por empezar por lo positivo, en esta reflexión sobre el sentido de la escuela, ¿qué crees tú que esta situación nos está haciendo valorar en toda su justicia en relación con la escuela? ¿Qué aspectos de lo escolar, de la escuela, de ese ir y estar en la escuela con otros chicos y chicas, se están poniendo en valor tras estas circunstancias que estamos viviendo? Sí, yo creo que hay que ir por lo positivo justamente en este proceso de repensar la escuela, y creo que es ese sentido de comunidad. Si hay algo que se está extrañando, es la comunidad educativa. Y en el caso de la situación que estamos viviendo en el Perú, justamente es esa comunidad educativa que no arrancó, que no se juntó para arrancar un año escolar, que es lo que nos está faltando, ¿no? Porque la comunidad educativa, donde no solamente es los niños que se encuentran entre ellos, entre pares, entre maestros, en un entorno escolar, pero están los padres de familia, está el entorno, la municipalidad, los centros deportivos. Es toda una comunidad que se teje alrededor de esta institución escolar, que hace que se construya una identidad, ¿no?, personal y social, y que es muy fuerte, y que es la institución de base donde aprendemos a ser ciudadanas y ciudadanos. Entonces yo creo que eso
lo rescataría, lo valoraría y digamos, toda la repensada sobre la escuela haría que las normas, las condiciones, los tiempos y los espacios jueguen a favor de reforzar un sentido de comunidad pertinente al contexto, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberíamos priorizar en esta repensada de la escuela, en esta vuelta, revuelta, porque necesitamos reforzar esos lazos. Hoy día las tecnologías permiten, ¿no?, tejer estos lazos de alguna manera, pero siguen siendo lazos muy frágiles. E insisto, acá la situación nos pilló donde no habíamos comenzado los lazos. Entonces, es duro. Yo, por ejemplo, tengo muchos maestros que me dicen, bueno, yo ya conocí a mis alumnos del año pasado, hice un grupo, abrí un Google Classroom, abrí algo, tengo los WhatsApp, hay otros padres que dijeron, yo tuve que hacer una encuesta con padres de familia para conocerlos, y yo mismo organizarme para poder reunirlos, mandarles contenidos, y entonces son esfuerzos muy solitarios, que lo que hacen es que sean microcomunidades, pero que como sistema, como tejido social, no está sosteniendo, digamos, al desarrollo de una ciudadanía, una identidad, ¿no? Y justamente cerrando estas brechas de inequidad que en las que estamos hablando que debería contribuir la escuela, ¿no?, a cerrar. Hay algo que normalmente le interpelamos a la escuela diciéndole o acusándole en muchas ocasiones de desconexión con la vida. Uno de los puntos débiles quizá de la escuela, tal y como la tenemos en la mayoría de los países del mundo, es que muchas veces le falta conexión con lo que pasa fuera de la escuela, con lo que pasa en la vida de los, sobre todo de los niños, de las niñas, de los chicos jóvenes. Y eso hace que para muchos jóvenes la escuela sea un lugar muchas veces sin sentido. Ahora que nos estamos preguntando por el sentido de la escuela, lo que muchas veces detectamos, como maestros, como padres, es que la escuela dejó de tener sentido para muchos niños por alguna razón. Y a mí me interesa mucho tu mirada, porque tú que te mueves precisamente en los dos planos, porque no solo porque llevas toda la vida en el sistema formal de educación, no solo porque haces formación de profesorado, de docentes que se incorporan a la educación formal, y también porque eres parte del Consejo, ¿no?, nacional, ¿no?, de ese Consejo de asesores, ¿no?, que ayuda al gobierno peruano a pensar lo escolar. Es decir, que tú estás claramente vinculada con la escuela como una institución formal de educación, pero al mismo tiempo sé que también estás explorando y exploras y dedicas parte de tu tiempo y tu cabeza a explorar las otras escuelas o las otras maneras de hacer escuela o de no escuelas, las otras maneras de aprender, otras maneras de generar comunidad. Entonces, ¿qué puede aprender desde tu punto de vista la escuela formal de esos otros contextos que tú conoces bien? ¿Serían desde tu punto de vista sustituibles, o es una cuestión de que lleguemos a vincularlos, a aprender, a hacer la escuela formal un poco menos formal, si me permites, y que pueda aprender también la escuela de otro tipo de instituciones de educación que están, ¿no?, que están alrededor? A veces son digitales, a veces son presenciales. Sí, yo creo que ambos sistemas tienen mucho que aprender, y creo que en este diálogo que puede haber entre un sistema más formal y alternativas, hay que encontrar puntos de conexión. Creo que la escuela como institución es una institución vieja, muy acorsetada, muy difícil de mover las tuercas en el sentido de hacer realidad los propósitos de la escuela. O sea, tiene tanto corset que es difícil realmente hacer innovaciones, y creo que el sistema formal debería aprender un poquito más de eso, ¿no? A soltar ciertas rigideces, por ejemplo, tiempo, ¿sí? ¿Por qué la escuela tiene que ser todos los días en un horario, todas las semanas? ¿Por qué no podemos adaptarnos a los tiempos de la localidad, por ejemplo? ¿Por qué tengo que empezar las clases cuando es la época de la cosecha en mi pueblo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no puedo estar 2, 3 semanas así en la escuela y después estar 3 semanas donde está mi comunidad, ¿no? O aprovechar el calor y no estar muriéndome de calor dentro de la escuela, o viceversa, ¿no?, en el frío.
el tiempo, por ejemplo. Creo que es algo de los grandes aprendizajes que ha flexibilizado otras alternativas escolares, movimientos de unschooling, movimientos de homeschooling, de microescuelas. Yo estoy más cerca de los movimientos de microescuelas. Han flexibilizado los tiempos y eso da mucha libertad. Da libertad y da también el sentido de la emoción, porque cuando tú estás aprendiendo, si tú aprendes todo el tiempo de la misma manera, al mismo ritmo, le pierdes justamente esta cosa vibrante que tiene el aprendizaje. Entonces, poder hacer ciclos más intensos, variados, de acuerdo al propósito, eso le da versatilidad. La otra cosa es el espacio. ¿Por qué todo tiene que ser en 4 paredes? ¿Por qué el espacio no puede ser un viaje? ¿Por qué el espacio no puede ser también la casa desde este confinamiento, con los medios virtuales? ¿Por qué el espacio tiene que ser solamente la escuela? Eso es otra. Y otra cosa que también es importante, que creo que los movimientos de homeschooling, microescuelas están enseñando, es que no tenemos que segmentarnos por edades. Creo que eso es un error. O sea, atender a los niños primer grado, si no estás entre tal y tal, no entras, no encajas. Creo que hay mucha riqueza en el interaprendizaje generacional. Hay mucho más riqueza. Yo veo a los niños que están, los más grandes, que cuidan a los más pequeños, y los más pequeños que aprenden a los más grandes, y a veces este tema de que soy mayor y menor, el tema de estatus, se convierte en un tema de aprendizaje fenomenal. Yo creo que nos los estamos perdiendo por separar a los niños. Y creo que las familias, por ejemplo, que tienen niños de diferentes edades, la pasan mejor cuando sus niños están juntos. ¿Sí? Tienes más amigos, aprendes a socializar, que es justamente el sentido de comunidad. Entonces, tú, fíjate, variables muy chicas, pero que hacen que la escuela tenga más sentido en el tiempo, en el espacio, en el grupo, y qué decir de un cuarto componente que es el contenido, ¿sí? Que es justamente que aprendemos. Esto también debería ser flexible. Si estamos hablando desde hace años por un enfoque por competencia, Dios, ¿por qué seguimos hablando de las asignaturas, materias, cursos, forrando los cuadernos de diferentes colores como si de eso se tratara el aprendizaje, ¿no? Entonces, aprendizaje por proyectos, por retos, aprendizaje en servicio, tantas metodologías que vienen de diferentes lugares que nos ayudan a entender que hay otra forma de darle sentido a lo que hacemos en la escuela. Y una vez más, la escuela con la comunidad, no cerrada, no aislada. Entonces, yo sugiero que hacer estos 4 puntos, ¿no? Tiempo, espacio, los agrupamientos y el contenido. Ahora vamos con ello, entonces. En realidad lo que estás describiendo es cuestionar lo que fue la gran innovación de la escuela hace 100 y pico años, que es la escuela graduada, que es la escuela que efectivamente nos metía en un espacio y un tiempo con los de la cohorte de la misma edad a trabajar unas disciplinas, unas asignaturas, frente a una escuela unitaria, rural, que mezclaba, ¿no? Que era mucho más integral y que mezclaba edades, porque en la que no había espacios determinados para cada grupo. Luego, tiene pinta, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo en las escuelas formales más innovadoras, cómo estamos en esta transición precisamente a esa escuela no graduada otra vez. Esa escuela, como dices tú, que cuestiona la idea del espacio, el tiempo y el grupo, el agrupamiento. Eso en primer lugar. Y entremos un poquito entonces en la otra gran variable que son el qué, ¿no? El qué tenemos que aprender. Y ahí has dicho ya varias veces una idea que me parece que es muy importante, es especialmente importante, creo, en un país como Perú, que es extremadamente diverso, que es la vinculación con la comunidad. Y entonces, una de las dificultades que probablemente tenga la escuela formal y ese sinsentido que a veces tiene para muchos estudiantes es que el tipo de aprendizajes que quiere promover la escuela están absolutamente desvinculados de los aprendizajes de su comunidad. De alguna manera, es un currículum, que diría Boaventura dos Santos, un currículum que responde a una epistemología de otros, ¿no? Del norte, ¿no? No a nuestra epistemología, no a nuestros saberes, no a nuestra tradición. Pero por otro lado, sabemos que necesitamos una serie de lenguajes, ¿no? Las disciplinas como lenguajes, para también comprender el mundo y compartir el mundo con otros. Entonces, ¿hasta qué punto y cómo ves tú, o cómo se te ocurre, qué experiencias tienes tú en la cabeza que hayan sabido, en este qué tenemos que enseñar en la escuela, compaginar bien la atención a los saberes tradicionales, indígenas,
propios de las comunidades y al mismo tiempo dotarnos de esos otros lenguajes más universales, si cabe, entre comillas, que nos permiten también comprender el mundo y dialogar con otras culturas. Y eso tiene que hacerlo la escuela. ¿Qué experiencias tienes tú de combinación allá en Perú de esas dos necesidades que a veces son difíciles de combinar, ¿no? Atención a la comunidad, a lo nuestro, y atención también a lo que está fuera de lo nuestro. Sí, bueno, de hecho Perú, al ser un país multicultural, diverso, multilingüe, sí, ha transitado muchas experiencias. Sería injusto decir que hay una mejor que otra. Yo creo que cada experiencia en su contexto, en su momento histórico, ha permitido lograr algo. Creo que aquellas experiencias donde se incluye genuinamente a la participación de las familias empieza a tener más verdad, ¿no? Más verdad, ser más propio. Creo que la incorporación de los propios actores en la construcción de estas propuestas ayudan a que las propuestas tengan verdad. Parece bien obvio, ¿no? Pero a veces las propuestas vienen de otro lado y no incorporas a los agentes. Eso es uno de los aprendizajes fundamentales, ¿no? Una de las experiencias de repente más simples pero más conmovedoras es cuando se incorporan las familias en poder aprender a contar cuentos dentro de casa. O sea, que los papás y mamás tengan un diálogo, o cuidadores, o como esté conformado el hogar, tengan diálogo intergeneracional con los hijos. Parece algo obvio, pero es algo que se ha perdido ese espacio y ese tiempo para poder dialogar. Y en ese diálogo temprano, ¿no? Cuando un niño tiene 2, 3, 4, 5 años, empieza a escuchar al otro, empieza a absorber, digamos, de manera permeable, la cultura, el sonido de su lengua, las historias, empieza a recibir la palabra de otro, a generar vínculos. Entonces no solamente hablamos de lengua, de cultura, hablamos de vínculo, hablamos de identidad, hablamos de aprendizajes muy potentes, pero justamente involucran que también las familias estén metidas en eso, y no solamente la escuela me dé un currículo que me cuente todos los cuentos populares de la región Huanca, y con eso voy a tener identidad. No, creo que la identidad empieza justamente en este núcleo familiar, y luego sí, valorando, conociendo, creo que es un tema de divulgación, ¿sí? De recopilación de un montón de expresiones culturales y lenguajes, como tú dices, ¿no? Desde la oralidad, de la escritura, de poder tener acceso a un diccionario en tu lengua y en otras lenguas para que no se pierdan, desde el canto, desde la música, desde la gastronomía. Acá en Perú, por ejemplo, la gastronomía es una de las herramientas culturales que ha unido mucho y ha revalorado y que es muy importante, ¿no? Entonces creo que todos sus lenguajes a través de estas expresiones permiten que la escuela valore estos aprendizajes fundamentales, pero ligados, una vez más, desde la familia. No concibo una escuela que no mire a la familia. Eso de ahí es como lo que está pasando ahorita. Toda la educación está en casa. Y a mí me parece genial, ¿no? Estamos de vuelta a la esencia. Muy interesante eso que decías al principio del todo, de la verdad, ¿no? Es más verdad cuando está hecha entre todos, ¿no? Esta idea de cuando, ¿no? lo hemos construido, es la verdad, es la verdad que hemos construido, y esto me parece que es tremendamente interesante. Has mencionado varias veces, y quiero ir entrando en ese tema, la necesidad también de trabajar algo que es un poco confuso a veces en sus terminologías, unas competencias, ¿no? O trascender, ir más allá de una lista solo de contenidos o de saberes, para ir avanzando hacia también el concepto de competencias, entendido como la capacidad también de poner el conocimiento en uso, de ponerlo a trabajar para entender el mundo. Y entonces ahora, cuando tú estabas diciendo lo de la familia y estábamos hablando de los saberes más de la comunidad, y yo pensaba, por otro lado, en el currículum peruano, por ejemplo, es un currículum ciento y pico, ¿no? Inmenso. Inmenso, grandísimo. Entonces, de repente estaba... 31 competencias. 31 competencias, que ahora si quieres me cuentas alguna, pero lo que me entraba la duda es, ¿no se trabajarían mejor probablemente esas competencias si lo hacemos
porque son necesarios, evidentemente, desde los conocimientos, los saberes, no solo los estandarizados, que nos valen igual en España que en Lima, sino también si atendemos a esos otros saberes que son más propios de las comunidades, de cada comunidad. Es decir, ¿no sería una buena manera de trabajar esas competencias de alguna manera, y valga un poco la paradoja, renunciar a ese currículum nacional? En términos, sobre todo me estoy refiriendo de conocimientos, ¿no? De contenidos, ¿no? de esa listas enormes de contenidos que a veces queremos trabajar en las escuelas. Entonces, ¿no sería una mejor manera de abordar las competencias si reducimos un poco esos contenidos comunes y también introducimos unos conocimientos que son más de la comunidad, más particulares? Sí, yo creo que el problema del aterrizaje de un currículo por competencias no está en el concepto de la competencia, sino en la implementación. Y acá me crispa un poco eso, porque, por ejemplo, en el Perú tenemos 31 competencias. Cuando las analizas, tú dices, todas tienen sentido y todas son importantes y revelan un sentido de, por ejemplo, de valorar lo intercultural, lo bilingüe, el espacio, el ambiente, la persona, la ciudadanía. O sea, tú ves que hay un montón de cosas que tienen sentido. El asunto es que después dices, ya, ahora esto se traduce en áreas curriculares, los de matemática acá, lo de acá para allá, y se transforma en cursos. Entonces, de ser una competencia que tiene una serie de habilidades mezcladas, ¿no? Habilidades, contenidos y saberes mezclados para actuar en situaciones diversas, se transforma otra vez en contenido. Es como que compras una cosa y la desempacas y se convierte en otra. No la usas para eso. Creo que ahí está el problema. Entonces, lo que tendríamos que buscar es más bien hacer énfasis en la parte metodológica de cuáles son las metodologías que ayudan a desarrollar competencias. ¿Sí? Hemos comprado algo muy complejo, ¿no? Hemos comprado algo demasiado complejo y lo estamos usando. Sí. Y nuestra manera, sí, el abordaje que tenemos nos lo hace compartimentar de nuevo y volvemos a tener una sucesión, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Nos faltan... Creo que sí. Metodologías, ¿no? Quizá, o maneras de abordar. Existen. Lo que pasa es que hay que tener mucha capacidad de sorpresa, de tolerancia a que no vamos a tener el control cuando trabajamos por competencias. Cuando trabajamos con tus contenidos, el maestro sabe que comienza la clase, hace su lluvia de ideas, algunas estrategias activas, pero sin el control. Cuando trabajamos por competencias hay que soltar el control, hay que dejar que las situaciones de la vida emerzan, hay que permitir equivocarse, probar, y eso toma tiempo. Entonces eso no se programa en una sesión de clases, eso se programa en el tiempo. Por eso que creo que una de las variables que tiene que cambiar en la escuela es el tiempo de los aprendizajes. No podemos trabajar por competencias haciendo que cada clase avances y cumplas todas estas competencias. No funciona así. Necesitamos tiempo para aprender, para disfrutar, para equivocarnos, para jugar. Creo que eso es. Bueno, probablemente sea la gran variable, ¿no? Antes estábamos hablando del espacio, el espacio, el tiempo y los agrupamientos. Y, por supuesto, lo que tenemos que enseñar y que aprender, pero probablemente de todas esas, la gran variable, la que nos está condicionando por la ausencia de la misma, es el tiempo, que es la que no nos permite tomarnos el tiempo que nos haría falta precisamente para poder abordar estas cosas complejas, estos conocimientos, estos aprendizajes complejos, ¿no? Que queremos poner en marcha. Y aprender supone dejar tiempo para aburrirnos. Y no nos estamos dando el tiempo ni siquiera para aburrirnos. Ahora que estamos en confinamiento, creo que estamos aprendiendo mucho más cosas porque tenemos tiempo para pensar, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿Y ahora cómo soluciono esto? Y eso es un poquito el tema de aprender, ¿no? O sea, dar espacio para que surjan, para que conectes las cosas. Yo no puedo veo tu fondo así de biblioteca y yo no puedo imaginar que todos esos libros entran en mi cabeza de golpe, ¿no? Los voy aprendiendo. No sé si tú has leído todo eso de un solo porrazo, cada libro que tienes ahí forma parte de una conexión de tu historia, de tu vida y juntos tus saberes, ¿no? Pero va poco a poco. El tiempo es fundamental. ¿Te atreves a decirme alguna de esas 32 o de otras que digas, mira, hay 32, pero la que me parece importante no está? ¿Te atreverías a decirme alguna de esas competencias? Y además también con la mirada de lo que nos está pasando ahora, que creo que también nos hace...
Para quien me conoce va a decir que voy a elegir la competencia que es transversal, que es de tecnologías. De hecho, yo he participado en esa construcción. El currículo nacional tiene 2 competencias transversales, que es una cosa original también dentro de este currículo, es decir, que valen para todas las áreas curriculares, que es la de una que se llama Se desenvuelve en entornos virtuales mediados por TIC, que es una competencia que permite que los estudiantes, ¿no? Puedan personalizar entornos, que es lo que necesitamos, gestionar información de un entorno virtual, interactuar y crear objetos. Entonces, hoy en día, esa competencia es fundamental. El currículo se lanzó se aprobó en 2016, desde el 2017 que está tratándose de implementarse, y nadie le daba bola a esa competencia, porque decían, no, hay que formarse, no hay computadoras, no, siempre excusas, ¿no? Y hoy en día, en 2-3 meses, la competencia ya está desarrollada, ¿no? Y la otra competencia transversal que me atrevo a decir que es fundamental es el tema de la autonomía, ¿no? Cómo darle autonomía al estudiante para que direccione sus aprendizajes. Si tienes autonomía y hoy día, en estas circunstancias, además y en este mundo, maneja las tecnologías, puedes aprender todo lo que quieras, todas las 29 competencias que quedan. Precisamente las dos grandes competencias que hemos necesitado todos, también los adultos, durante estos meses, ¿no? Si algo hemos necesitado es autonomía de trabajo, autonomía en el aprendizaje y capacidad de desenvolvernos en entornos virtuales. Tú has trabajado mucho, aparte de la formación del profesorado, precisamente en el ámbito, en la relación entre tecnología y educación, ¿no? Precisamente en ese territorio que estabas un poco mencionando con esa competencia de desenvolverse, ¿no? En contextos virtuales. ¿Cómo se trabaja desde tu punto de vista? ¿Cómo, esta idea que decíamos hace un momento, las competencias están bien, pero nos está costando mucho implementarlas, nos está costando llevarlas a las prácticas docentes, nos está costando a veces dejarles el tiempo y el espacio para que se puedan desarrollar? Desde tu punto de vista, ¿cómo se debería o cómo se está haciendo ya el desarrollo de esa competencia en concreto, la de desenvolverse en entornos virtuales que tanto necesitamos ahora? Mira, esta competencia, si te digo, a nivel de Perú, se ha empezado a gestionar por iniciativas a veces particulares, a veces de fundaciones. Por ejemplo, la Fundación Telefónica tiene un programa muy grande en el nivel de las escuelas, con KIC, porque claro, desarrollar esta competencia no necesariamente solamente necesitas de la competencia, sino necesitas también una infraestructura para hacerlo. Entonces, eso de repente ha sido lento en el país, dentro de las escuelas. Pero hoy en día yo creo que esta competencia se está desarrollando, ¿sí? Un poco a palos, ¿no? Porque nos toca aprender a usarla. Pero algo que es importante en el desarrollo de esta competencia es que la tecnología no debería reemplazar, ¿sí? lo presencial. O sea, por ejemplo, dejamos de ir a clases, entonces tenemos un Zoom y el profesor empieza a dar la clase por Zoom. Eso es reemplazar. Y si voy a reemplazar algo que además no servía, encima estoy amplificando, ¿sí?, las desgracias de un sistema transmisivo. Pero si yo utilizo la tecnología para generar nuevas experiencias de aprendizaje, que de repente un tema presencial no se podían hacer, estoy redefiniendo la situación de intercambio, de creación que tienen los estudiantes. Por ejemplo, ayer tenía un reto con mis estudiantes, decía, bueno, tenemos 100 días de pandemia, ¿qué aprendizajes tienen? Y tenían en una hora, que era un curso donde trabajamos alfabetización mediática, ¿sí?, de revisar las noticias de diferentes formatos, en diferentes países, podcast, vídeos, audios, web, periódico, ¿sí?, y poder recoger aprendizajes y comunicarlos, donde todos los estudiantes, los 4, grupos de 4, puedan expresar qué han aprendido en 3 minutos. O sea, búsqueda de información, creación de contenidos, interacción, sentido crítico, sentido de urgencia. Puedes trabajar un montón de competencias en un reto concreto y cada producto va a ser distinto, porque va a ser la expresión de esta creación individual y colectiva. Y en una hora tienes un producto que además está disponible y viralizable y lo pueden hacer. Entonces, fíjate, la tecnología, yo no tuve que preparar ningún PowerPoint para hacer esa actividad. No tuve que preparar nada, simplemente diseñar una experiencia en la que
permito que los estudiantes busquen información, filtren información, entiendan el mensaje dentro de este contenido diverso, sean críticos, tomen decisiones, creen un nuevo producto, lo comuniquen, además pongan la autoría, sean responsables éticos en señalar la información. Mira cuántos aprendizajes en una hora. Hay un tema muy interesante, entonces, justo en esta secuencia que tú estabas ahora mismo planteando de gestión de la información, que me parece que es muy interesante, que es que de nuevo vuelve este reto que tiene que ver con, por un lado, yo trabajo con los estudiantes, como tú estabas haciendo ayer, el desarrollo de una serie de habilidades más o menos transversales, como pueden ser la búsqueda de información, la selección de esa información, el sentido crítico sobre esa información, la capacidad luego de ordenar esa información y de ponerla a disposición de otros, y eso está bien, pero claramente para hacer todo eso hay un tema sobre el que lo quiero hacer, bien sea las noticias sobre lo que nos ha pasado en los últimos meses, bien sea sobre la pandemia, bien sea sobre cualquier otro tema concreto. Entonces, al mismo tiempo que trabajo esas habilidades, de alguna manera tengo que estar trabajando o dándoles soporte o ayudando o asegurándome de que tienen suficientes conocimientos sobre la temática para poder pensar críticamente sobre la temática. Entonces, este es un tema que me parece que es importante, que es importante dejarlo claro, ¿no? Que se ve muy claro en este ejemplo que tú estabas poniendo, que es pensar críticamente, esa habilidad que es la del pensamiento crítico, requiere previamente tener un mapa de conocimientos que me permita moverme por ejemplo, en este escenario de abundancia que tengo aquí detrás yo, ¿no? Para poder elegir lo que me interesa. Y eso es un poco lo que entiendo que tiene que trabajar la escuela. Y sí, que son estos marcos que te dan un marco de pensamiento y acción, ¿no? Por ejemplo, no trabajo inventando y dejando a los alumnos que vayan a la deriva, sino le digo, bueno, hay un proceso de alfabetización informacional. Comienza con una necesidad de información, busca, o sea, hay pasos, y esos pasos los aplico en cada uno de los proyectos. Y entonces, a fuerza de repetirlos y de ver diferentes actuaciones de ellos utilizando ese marco, lo incorporan. Hay un marco de alfabetización informacional, en este caso. Hay un marco de alfabetización mediática. Hay un marco para la creación de productos colectivos. ¿Qué cosa tienes que hacer para poder colaborar? O sea, están desarrollando varios marcos implícitos, pero claro, la escuela los formaliza. En este caso, como docente, formalizo estos marcos, estas metodologías que son las que me habilitan a aprender cualquier otra cosa. No es que improvisas tampoco, y creo que eso es el valor también de la escuela, el valor de aquellos procesos que tenemos que ayudar a desarrollar, que ya sean pensamiento científico, pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo, manejo de información, el tema de innovación. Son procesos que tienen una secuencia y que hay que ayudar a ir desarrollando gradualmente esa secuencia con profundidad, ¿no? No es que te lo inventas. Eso ahí está la riqueza del saber, ¿no? Enseñar eso. Casi vamos a ir terminando, pero me interesan dos cositas. Una ya la has mencionado más o menos. Decías al principio, bueno, tenemos las competencias que están más o menos bien, tenemos dificultades para implementarlas, necesitamos enriquecer, ¿no? nuestra ¿no? Tener más diversidad de metodologías o de gestión del aula para trabajarlas. Y es un poco, ya lo has respondido, pero bueno, te dejo ahí la idea de qué metodologías funcionan mejor o nos ayudan mejor a desarrollar competencias. Pero al mismo tiempo, y es una pregunta doble y que tiene distinta escala, pero te la quiero plantear casi para ir terminando. Te quería preguntar si en el caso peruano, pero no sé si o en otro que tú conozcas, yo tengo la sensación de que no es solo un problema, el tema de las competencias y de las habilidades, no es solo un problema de enunciarlas, no es solo un problema de tener metodologías para trabajarlas, sino que también poder implementarlas bien requerirían cambios que tocasen lo que llamamos la gramática de la escolaridad que antes mencionábamos. Cambios que tienen que ver con los tiempos, con los espacios, con la organización escolar, con los departamentos de los centros escolares, con la manera de trabajar de los docentes entre sí. Entonces, yo te quería preguntar si en este nuevo currículum, que tiene ya 3 años en Perú, se han tenido en cuenta también
esas modificaciones que hay que hacer en la organización escolar, es decir, cómo nos relacionamos, cómo organizamos el tiempo, cómo intentamos romper un poco esto de lo graduado para poder abordar mejor estas competencias. Es decir, que las competencias, la pregunta es doble. ¿Qué metodologías crees tú que fomentan el trabajo el desarrollo de las competencias? ¿Y qué otros cambios crees tú que hay que hacer o se están haciendo, en el caso peruano, en lo que es la organización escolar para también favorecer el desarrollo de competencias y habilidades? Sí, bueno, creo que hay que considerar con apertura un mix, ¿sí? Un mix de metodologías, porque va a depender mucho también, o sea, desarrollar competencias, si bien hay ya metodologías que son conocidas que ayudan a las competencias, métodos, sobre todo métodos más largos, tipo proyectos, aprendizaje en servicio, método de casos, aprendizaje basado en problemas, etcétera. Pero también va a depender de las características de los estudiantes, ¿no? Y de los grupos y sus contextos. Entonces, a veces vamos a necesitar metodologías más directivas. Yo creo que también el docente necesita a veces dar lo que le llaman la instrucción clásica, que también es oportuno, es necesario, es pertinente. Y tiene que haber un mix entre eso, en el trabajo autónomo, mucho trabajo colaborativo también. Yo soy una fan de que tiene que desarrollarse mucho la autonomía para después poder colaborar, ¿sí? O sea, la colaboración tiene que ser la expresión de esta autonomía, porque si no a veces se mezcla, ¿no? Se naturaliza en el grupo y la idea es que cada uno sea capaz de demostrar, ¿no? Y desarrollar. Eso por el lado de las metodologías. Luego, por el tema de la implementación, yo creo que hay dos cosas críticas. Primero, la gestión del docente, ¿sí? Tú no puedes pretender que los docentes trabajen colegiadamente, creando estas experiencias más disruptivas, si es que están trabajando individualmente, porque así lo hace el sistema escolar. Si tú tienes un profesor que lo contratas por 3 horas y solamente viene a dictar 3 horas, ¿en qué tiempo va a crear todo lo demás? ¿En qué tiempo va a hacer ese trabajo colegiado? Entonces, la organización, ¿sí? de la plana docente, de los tiempos de contratación, de las horas de contratación, tiene que variar para poder favorecer este trabajo colectivo y un trabajo también de acompañamiento y evaluación de los aprendizajes, que toma tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes docentes que llega el mes de mayo, nosotros comenzamos en marzo, llega el mes de mayo y todavía no están contratados, ¿cómo hacemos, no? Entonces creo que organizar el tema de la contratación docente estratégicamente es un primer punto de partida, porque si no hay gente pensando en eso, ¿cómo? Y luego los espacios. Los espacios tienen que considerarse, pues, primero entre la virtualidad, la presencialidad y todo lo que nos va a demandar este mundo que estamos en tránsito, y luego el propio espacio físico ser un espacio más polivalente, ¿no? Por ejemplo, yo hasta el año pasado, me acuerdo, visitaba escuelas y los directores me decían, no voy a nombrar, obviamente, me decían, yo quiero que mi salón de física tenga todas las herramientas de física, quiero que mi salón de geografía, yo soy profesora de geografía, por ejemplo, ¿no? Yo iba cargada con mis mapas y todas estas cosas, quiero que tenga todos los mapas, quiero que el otro salón tenga todos los libros. Me digo, pero eso significa que vas a tener todos salones especializados y no es que estamos trabajando por competencias, ¿no? Y no te sale más caro tener que cada uno tenga un salón distinto y no tener otro tipo de espacios. Entonces, cambiar nuestra mentalidad es importante para poder gestionar los recursos que tenemos, las personas, el espacio y el tiempo. Pero mientras no hagamos el cambio del chip, que las competencias no se aprenden con cuadernos separados, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Muy bien. Un cambio de chip que nos permite hacer ese cambio de tiempo, de espacios que decíamos, y también esa idea que se me ha quedado grabada de construir esa verdad entre todos, ¿no? Que también es tan importante. Terminamos aquí, hemos estado estos 40 minutos conversando. Muchísimas gracias, Lea. Yo creo que nos has ayudado mucho a pensar justo en estas ideas del sentido de la escuela y de qué tenemos que hacer, tenemos que aprender y cómo tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer y nos vemos pronto aquí, allá o entre medias, en este espacio entre medio, que es lo virtual. Muchísimas gracias, Lea. Un gusto poder estar así en muchos lugares al mismo tiempo. Gracias por la invitación. Saludos. Un fuerte abrazo. Saludos.